doctora y compañeros. Eh, Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación en la asignatura Definición de Estrategias Docentes, presentando la actividad Elementos condicionantes del estilo de aprendizaje para la doctora Denise Calderón Vallejo por los estudiantes Luz Ariana Salamanca, Daisy Viviana Páez y quien habla Isidro Alegría Rodríguez. En la introducción hablo acerca de que la siguiente presentación muestra los elementos que determinan los estilos de aprendizaje en los estudiantes, los cuales deben tenerse en cuenta en la planificación y ejecución en la labor educativa. Esto bajo el entendido de que estos estilos condicionan significativamente la forma de aprender en los estudiantes tanto de manera individual como de forma colectiva. En concordancia, en la actual exposición se presenta o se analizan los siguientes autores como prescriptores de tales estilos de aprendizaje. Ellos son el lenguaje, el pensamiento, la personalidad, el ambiente y las imágenes. Finalmente, se expone la conclusión en la cual se da cuenta de algunos elementos relevantes contemplados. Soy Luz Adriana Salamanca. El primer aspecto que vamos a considerar como condicionante del estilo del aprendizaje es el lenguaje y los procesos de comunicación que se dan dentro de las aulas entre los docentes y los estudiantes. Precisamente ese es el enfoque que le da Álvarez en su documento, donde resalta la postura de los estudiantes y de los docentes y cómo estos pueden llegar a determinar o afectar el rendimiento académico. A propósito, Castejón refiere que el rendimiento académico puede estar determinado por el contexto, por los aspectos personales donde están los estilos de aprendizaje del estudiante o por los determinantes educativos e instructivos donde se incluyen los estilos de enseñanza del profesor, los cuales pueden ser verbal o no verbal. Dentro de lo no verbal consideremos la postura, el tono de voz, entre otros. En cuanto a los estilos de enseñanza del docente, el autor refiere que las investigaciones han llegado a conclusiones muy importantes, como por ejemplo que estos estilos de enseñanza definitivamente tienen un impacto en el aprendizaje cognitivo y afectivo. Resalta los comportamientos no verbales ya mencionados y otros aspectos donde definitivamente el agrado del que el estudiante sienta hacia el profesor aumenta el aprendizaje y especialmente la motivación. Desde el punto de vista de los estudiantes con los estilos de aprendizaje, se mencionan también varios autores importantes por definir o tratar de conceptualizar un poco los procesos de aprendizaje. Está, por ejemplo, Litzinger con estos niveles para entender el proceso de aprendizaje. Está Curry, Anthony Gregor y Howard Gardner con las inteligencias múltiples. Otro de los aspectos condicionantes del estilo de aprendizaje es el pensamiento y sobre todo la relación que éste tiene con el lenguaje. Al respecto, algunos autores y teorías se han enfocado en estudiar esta relación y estas las podemos agrupar en tres grandes enfoques. Tenemos entonces unos que consideran que el pensamiento se da antes que el lenguaje, otros que el lenguaje es el que configura lo que pensamos y otra mirada un poco más lingüística donde el lenguaje es el vehículo del pensamiento. En esta primer mirada, entonces es como si tuviésemos en la mente conceptos o categorías que luego son expresados por signos lingüísticos, desde un enfoque interaccionista cognitivo o social. Cognitivo con Piaget, con Skinner también un poco como su opositor desde el enfoque conductista, y Vygotsky, quien considera que el pensamiento y el lenguaje están determinados y se desarrollan según el contexto. En la segunda mirada también se denomina un realismo lingüístico y en este caso el pensamiento depende del lenguaje. En palabras de Worf, los hábitos lingüísticos predisponen nuestras interpretaciones. Brunner resalta en este aspecto el papel importante de la escuela. Finalmente, tenemos entonces esta concepción donde el pensamiento necesita del lenguaje, pues el lenguaje contiene y expresa los pensamientos. En palabras de Ponti, la palabra significa conceptos y mediante ellas las cosas. En esta relación entre pensamiento y lenguaje debemos considerar la dimensión biológica con Broca y Wernicke, quienes identificaron las áreas cerebrales responsables del lenguaje. Pero esta mirada ha cambiado un poco y ahora es un poco más holística porque se atribuye al cerebro, a todo el cerebro, la actividad lingüística. Referido también a las redes neuronales y los procesos de sinapsis que se dan entre las neuronas.
Finalmente, este autor abarca las teorías para enseñar a pensar desde el pensamiento creativo, por ejemplo, con el método CORE, desde Howard Gardner con las inteligencias múltiples y con Anthony con el proceso de evocación. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Daisy Páez. A continuación voy a presentar el tema de la personalidad desde los postulados de Rojas y Pinto 2016. Nos indica que la personalidad es un factor completamente determinante en los estilos de aprendizaje. Por ello se presentan los postulados de Eysenck desde las dimensiones para determinar la personalidad y los postulados de Kolb para identificar los estilos de aprendizaje. Quien inició los estudios desde la personalidad fue Gordon Allport, quien nos indicaba que dependía la personalidad de una organización, tanto conductual, de pensamientos y de sentimientos. Posteriormente, Eysenck continúa sus estudios desde la psicología y la genética, indicando que la personalidad depende de hábitos aprendidos, es decir, desde la herencia genética. Un factor completamente determinante para la personalidad es el temperamento, el cual también viene desde un proceso genético. Nos presenta desde las dimensiones melancólico, que son personas introvertidas pero inestables. Colérico, son personas extrovertidas pero inestables. Sanguíneo, extrovertido, estable. Flemático, introvertido, estable. Posteriormente encontramos los estilos de aprendizaje que plantea Kolb, quien nos indica que un estilo de aprendizaje es un método o una estrategia para aprender y adquirir ciertas habilidades. Un estilo de aprendizaje está completamente influenciado por la personalidad. Iniciamos con el estilo de aprendizaje iniciativo, experiencial, imaginativo, reflexivo, analítico, pensativo, decidido, activo y balanceado. Ello tiene que ver con el ambiente también. ¿Por qué? Porque en el ambiente se dan esos escenarios de recursos y símbolos del entorno, mediados por las experiencias, dentro de lo ético, social y cultural. El ambiente permite la adquisición de nuevos conocimientos. El comprender la realidad social y el universo simbólico del ser humano permite asociar su interacción con el medio. En la dimensión social encontramos la reducción de las desigualdades, las ideas y los comportamientos. En la dimensión cultural encontramos la diversidad, los saberes previos, los conceptos y actitudes y dichas interpretaciones que se dan en ese medio. En el contexto educativo encontramos las diferentes realidades sociales, la diversidad poblacional, la equidad, la inclusión y el respeto a la diferencia. Dentro de lo cultural y lo social se da ese medio de aprendizaje que también se refleja en el contexto educativo, lo cual favorece al ser humano. Para finalizar, encontramos que dentro de una experiencia individual se da también posteriormente a un escenario colectivo, lo cual permite la construcción y reconstrucción de nuevos significados que se le den a dicho ambiente. Muchas gracias por la... Las imágenes constituye también en un elemento fundamental dentro de los estilos de aprendizaje. Ya lo señala Ventura en 2011, cuando habla de que las formas de aprender visual de cada persona son distintivas de ella. Al respecto también señalo a Cisneros 2004, quien habla de algunos modelos de aprendizaje desde el punto de vista visual. Lo menciona a Felder y Silberman, para quienes los estudiantes prefieren recibir información visual a través de cuadros, diagramas, gráficos y demostraciones. También está el modelo neurolingüístico de Bandel y Grinder, para quienes los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven alguna información. Él también señala que el 40% de las personas aprende mejor de manera visual, el 30% de manera auditiva y el 30% kinestésica, confirmándose así la importancia que tiene en las imágenes para el aprendizaje. Otro modelo que habla de esto es el de hemisferios cerebrales, el cual con el paso del tiempo ha determinado que el uso de ambos hemisferios trabaja de manera complementaria y sinérgica para procesar imágenes. También está el modelo de inteligencias múltiples de Gardner, quien habla de la inteligencia espacial para determinar la percepción del mundo que se rodea. Habla de los colores, las líneas, las formas, las relaciones, y que todo ello depende de unos factores que activan o desactivan
justamente esa inteligencia, factores culturales, familiares, situacionales, geográficos, entre otros. Todo ello ha de desembocar en la construcción, la generación de estrategias de enseñanza que potencien el pensamiento visual. Al respecto, un ejemplo de ello lo menciona Rigo 2014, cuando habla de aprender y enseñar a través de imágenes con estudiantes de grado sexto en Argentina. Él lo basó en un diseño instruccional soportado en iconos. Esos iconos los definió fundamentalmente desde la fotografía y desde las obras de arte. Logró que se diera una valoración importante del uso de imágenes como recurso didáctico, tanto para los estudiantes como para los docentes. Asimismo, demostró la relación directa que existe entre imagen y el aprendizaje. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje desde esta óptica, desde este punto, se vuelven complementarias y adquieren una potencia bastante suficiente para alcanzar el aprendizaje. En cuanto a las conclusiones, señalo algunos elementos que el grupo consideró respecto a lo de que los estilos de aprendizaje y los estilos de enseñanza de los docentes inciden significativamente en la adquisición del conocimiento y en consecuencia en el rendimiento académico de los estudiantes. Por tanto, en la medida en que el docente conozca las características de sus estudiantes y se adapte a ellos, se lograrán mejores resultados que podrán influir sustancialmente en el desarrollo del pensamiento. Tal propósito se potencia mediante el uso del lenguaje. Por otro lado está la personalidad como factor determinante en los estilos de aprendizaje, desde las características de la conducta, los pensamientos y los sentimientos. Dichos estilos de aprendizaje indican también que cada persona implementa su propio método, estrategia, ritmo de aprendizaje para desarrollar habilidades. De igual manera, el ambiente se constituye un escenario de experiencias que influye sustancialmente en el logro de aprendizaje. También el uso de imágenes se constituyó en una poderosa herramienta didáctica para desarrollar aprendizaje de los estudiantes, toda vez que logra potenciar la inteligencia visual en los alumnos como elemento complementario hacia el desarrollo de los aprendizajes. Aquí están las referencias utilizadas para el trabajo. Muchas gracias por su atención y nos vemos.